invitarles que abramos la Biblia en Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, versículos desde el 1 hasta el versículo 6. Y quiero leer en favor de ustedes esta porción de las Sagradas Escrituras. Estamos en la serie Las Doctrinas de la Gracia. Hemos estudiado la realidad de nuestro pecado, la caída del hombre, la elección de Dios. Hemos estudiado la justificación, hemos estudiado la redención y hasta aquí vamos mostrando todo el cuadro de la salvación. Al final de esta serie que hemos titulado, como mencioné antes, Las Doctrinas de la Gracia, miremos que la salvación de Dios es mucho más grande de lo que a veces pensamos o lo que a veces imaginamos. Bien, queridos hermanos, dice Romanos capítulo 6, versículos desde el 1 hasta el versículo 6. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Amén. Y hemos titulado entonces el sermón de esta mañana, la santidad del creyente. Y quiero mencionar una frase de un puritano llamado Thomas Brooks. Y Thomas Brooks dice que no habrá mejor melodía para la iglesia, no habrá canción más dulce, no habrá canción más agradable que cuando a un creyente le hablan de la santidad. La santidad del creyente será su mejor música. Escuchar hablar de la santidad en la iglesia será nuestra mejor melodía. No habrá mejor melodía a nuestros oídos cuando la palabra del Señor nos induce y nos lleva a la santidad. Y quiero usar la pregunta que aparece en el versículo 1 y quiero ponerla como un subtítulo. Estamos hablando entonces de la santidad del creyente y yo quiero en esta mañana ponerlo en pregunta. Y es una pregunta, por supuesto, retórica. La encuentra usted en el versículo 1. Dice así el texto: ¿perseveraremos en el pecado? Si somos creyentes, ¿perseveraremos en el pecado? Es una pregunta que la voy a estar formulando en toda la enseñanza de la mañana de hoy. ¿Perseveraremos en el pecado? ¿Como creyentes perseveraremos en el pecado? Y lo primero que quiero entrar a considerar es, ¿qué es el pecado? El pecado se define entonces como la transgresión, transgredir, infringir la ley. Y la figura que se usaba en aquel tiempo para hablar de la infracción del pecado tenía que ver con algo que llamamos tiro al blanco, o como en el ejército hacer una diana. Imagínese usted que está frente a un círculo y esos círculos son concéntricos, y estos círculos concéntricos, amados hermanos, implicaba tensar el arco y lanzar la flecha. Pregunto, amados hermanos, ¿desde dónde es más posible dar al blanco? ¿Desde lo más cerca o desde lo más lejos? Si yo estoy cerca de la diana o los dardos, ¿han jugado dardos alguna vez? Lanzar el dardo.
¿Cuándo se le puede más dar al blanco? Cuando se está más cerca. En la medida que el ser humano está más distante, obviamente, de Dios, probablemente o la infracción del pecado o cometer pecado no es otra cosa, amados hermanos, que errar al blanco. Errar al blanco. Cada vez que pecamos significa que tiramos el dardo y le damos a todo menos al centro. Eso significa pecar. Y entonces esta definición que encontramos en la Biblia nos va a mostrar, amados hermanos, la condición de nuestra naturaleza. La pregunta entonces es, ¿perseveraremos en el pecado? ¿Seguiremos errando? ¿Seguiremos errando a través de lo que la Biblia nos muestra? Y entonces quiero considerar en primera instancia Gálatas capítulo 5 versículos 23. Gálatas capítulo 5 versículos, dije 23, y ese es el fruto del Espíritu. Pero miremos Gálatas capítulo 5 versículo 18. Dice entonces así la palabra del Señor. Gálatas capítulo 5 versículo 18. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto. El apóstol Pablo, hablando a la comunidad de Galacia, le describe estos pecados. Romanos capítulo 1, versículos desde el 2 hasta el capítulo 3, nos describe también unos pecados. Y entonces yo quiero hablar a partir de un libro que hemos venido estudiando y se llama Pecados Respetables. El escritor de este libro es el pastor Jerry Bridge. Y el pastor creía que todos los acontecimientos de la vida, como enfermedades graves, solo le ocurrían a las demás personas, pero que estas cosas o estas enfermedades mejor nunca tocarían su vida y mucho menos su familia. En el año de 1987, a la esposa del pastor se le detecta cáncer. Y ante esta noticia, él exclamó lo siguiente: esto no puede estar pasándonos a nosotros. Pero era un hecho. Y después de 17 meses, la esposa del pastor muere. Y a partir de ahí él decide escribir un libro para describir que el pecado, amados hermanos, en el creyente es eso, como un cáncer. El pecado es algo maligno. El pecado, al igual que el cáncer, produce una serie de dificultades que se llaman metástasis, y esa metástasis va haciendo efecto y va provocando cada día más la muerte. Y bien nos lo dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 6 versículo 23. La paga del pecado es la muerte. La paga del pecado es la muerte. Y lo que se hace entonces a partir de la descripción que el pastor nos da en su libro es decirnos que el pecado es algo maligno que se muestra o se evidencia de manera espiritual y de manera moral, de tal manera que a veces perdemos el control. Y en ese desenfreno y en ese descontrol, todas y cada una de las áreas de nuestra vida se van afectando al fin de que terminamos quizás apartándonos. El libro que escribe el hermano a partir de este suceso de su esposa se llama Pecados Respetables. Pecados respetables. Porque sabemos que la idolatría es pecado, que tener imágenes es pecado, que el adulterio es pecado. Sabemos que mentir es pecado, que decir falso testimonio es pecado, que asesinar
es pecado. Pero este libro ha bendecido nuestras vidas porque Él nos habla de unos pecados que son ocultos. El Salmo 19, versículo 12, la exclamación del salmista es: líbranos de los pecados que me son ocultos. Líbrame de los pecados que aún yo desconozco. Y estos pecados que en sí mismo el autor le describe como respetables, es lo que nos dice Gálatas. Gálatas capítulo 5, versículo 21 nos dice: y cosas semejantes a estas. Es decir, que ahí no para la lista, que la lista no termina ahí, sino que todavía la lista se ensancha más, que la lista aumenta, porque es que el pecado es muy grande en el ser humano. El pecado es muy grande en las personas, en los seres humanos. Y quiero hablarles de unos pecados respetables. El mucho tiempo en una actividad se contempla como un pecado respetable y nosotros no nos damos por entendidos. Y quiero citar un ejemplo. Muchas personas están muchísimo tiempo en las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp. Esta mañana, mientras venía hacia la congregación, escuchaba acerca de una entrevista donde las personas van con el celular en la mano y muchas tropiezan. Y se hablaba de una persona en China que mientras iba con su celular no se dio cuenta que había un abismo y por estar chateando o caminando con su celular no se dio cuenta que perdió la vida. Y muchas personas permanecen muchísimo tiempo en el internet y la tecnología. Puede llegar a convertirse esto en un pecado que es respetable. Y respetable en el sentido que ya convive con nosotros. Respetable en el sentido que ya hace parte de nuestra vida y hace presencia en todo nuestro existir y nuestra manera de existir. Hablemos de un pecado también que el autor Jerry Rees, el pastor, describe como el estrés o la angustia. ¿Sabía que la angustia es un pecado? Y la pregunta entonces a usted: ¿qué es lo que lo angustia? ¿Qué es lo que a usted lo descompone, que lo saca de órbita, que lo saca de la órbita continua de su vida? ¿Qué lo angustia? El Señor dijo: no se angustien, por nada estén afanosos. Y Pablo, hablando a los filipenses, dice: sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y súplica en el Espíritu. El Señor dijo: miren las aves de los cielos, que no hilan ni almacenan en graneros, pero vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿Acaso no valéis vosotros mucho más que las aves? La angustia es un pecado. Si usted a toda hora se descompone, se angustia y los pelos se le ponen de punta, usted tiene serios problemas. Porque esa angustia es una manifestación de la desconfianza. Esa angustia es la manifestación de que usted aún no reposa en Dios. De que aún usted no descansa en Dios. Y no descansamos en Dios porque no le conocemos. Y eso me lleva a pensar en lo que pasaba con Israel, amados hermanos. Israel se angustiaba porque iba camino del desierto. Y al ir camino del desierto, amados hermanos, encontrábamos desesperación. Y muchos le gritaban a Moisés: ¿nos has sacado a morir a este desierto? ¿Nos trajiste a morir a este desierto? Moisés, ¿no te das cuenta que nuestras mujeres, nuestros niños y nuestros ganados están sedientos? Desconfianza, angustia. Y eso no es otra cosa que no confiar en el Dios vivo y verdadero. El pastor, en su libro Pecado Respetable, menciona las malas relaciones. Y esta mañana hablábamos que a causa del pecado nuestra relación es rota con Dios, porque Él es santo, nosotros pecadores.
Y que si esa relación no se reconcilia, no entra otra vez en la armonía con la cual se diseñó, pues la relación con Dios va a estar mal. Y por consecuencia, la relación con mi prójimo va a estar mal. El maltrato, las palabras groseras, las palabras toscas, las palabras burdas, hablan de pecados. Y nosotros nos acostumbramos a hablar de esa manera. Cuando la Biblia todo lo contrario nos dice, miren, cuando ustedes hablen, hablen con cánticos, con salmos e himnos espirituales. ¿Por qué nos acostumbramos a vivir con este tipo de cosas? En nuestro lenguaje no debe hacer presencia palabras desobligantes, gritos, dice la Biblia, no griten, contiendas, ira, maledicencia, las malas palabras. Antes hablen benignamente. Bendecir significa bendecir, hablar bien, decir bien. Creo que la Reina Valera y estos días que celebramos el Día del Idioma, el castellano, nos muestra un sinfín de vocablos y términos para ponerlos en nuestra boca y dirigirnos hacia los demás con las palabras y el lenguaje que nos da la Biblia. La palabra del Señor entonces hoy nos habla de que nosotros no podemos convivir con las malas relaciones ni el maltrato. Mucho más adelante vamos a estar hablando del dinero en la casa. Hermanos, el dinero sí que genera problemas y genera divorcios. Raíz de todos los males, el amor al dinero. Hemos encontrado en este tiempo de ministerio y en estos 14 años ya, amados hermanos, cuánta gente por causa del dinero se ha separado. ¿Por qué se separan por el dinero? Porque el dinero es su Dios. Y aprovechando el 25 de mayo se estará hablando también de la pureza sexual. Ese es un pecado serio al interior de la iglesia cristiana. La pureza sexual. Desconfiamos entonces del Dios vivo y verdadero. Ya dijimos anteriormente que el pecado es errar al blanco. ¿Cuáles son los castigos entonces que da el pecado? Nuestra confesión histórica, la Confesión de Fe de Westminster, en su Catecismo Mayor, pregunta 28, dice: ¿cuáles son los castigos del pecado en este mundo? Y quiero que usted lo anote porque el pecado será castigado. Los castigos del pecado en este mundo, dice nuestra confesión, dice: la ceguedad del entendimiento, un sentimiento perverso, engaños fuertes, la dureza de corazón, el horror de la conciencia, afectos viles en lo externo, cosas tales como la maldición de Dios a las criaturas por causa nuestra, y todos los males que vienen sobre nuestro cuerpo, nombre, estado, relaciones y empleo, juntamente con la muerte misma, tendrán el castigo de Dios. Los castigos entonces, o mejor, el pecado será castigado. Y el pecado se describe por lo que he mencionado anteriormente. Y también la pregunta 29 dice: ¿cuál será el castigo del pecado en el mundo venidero? Y el pecado será castigado de la siguiente forma. Dice: eternamente, en tormentos, en los tormentos más graves del alma, en el cuerpo sin interrupción y expuestos al infierno para siempre. Es decir, que si una persona persiste en el pecado y quiere vivir en el pecado y se anida continuamente en el pecado y no viene en arrepentimiento a los pies del Señor, entonces sufrirá el castigo venidero, la separación eterna de Dios. Los tormentos más graves que ustedes se puedan imaginar, entonces vendrán sobre aquel que no está en arrepentimiento
y fe. Luego entonces venimos a la pregunta, ¿perseveraremos en el pecado? ¿Perseveraremos en el pecado? Esa es la gran pregunta, porque estamos hablando de la santidad de los creyentes. Un sermón predicado hace muchos años atrás en los Estados Unidos llamado Pecadores en las manos de un Dios airado, de Jonathan Edwards. Un sermón por el cual Dios, o mejor, el predicador lo invitaron y el pastor que lo invitó le dijo: quiero que la iglesia se santifique. Así que tráiganos una palabra que permita que la iglesia se santifique. Y él usó el capítulo 32 del libro de Deuteronomio. Y en ese capítulo 32, el apóstol habla de los israelitas infieles y de los israelitas pecaminosos. Y en la mañana de hoy, una vez más se nos dice a nuestros oídos: ¿perseveraremos en el pecado? ¿Perseveraremos? ¿Seguiremos pecando, hermanos, para que la gracia abunde? Y lo primero que dice el apóstol es, versículo 2, en ninguna manera. En ninguna manera. No podemos perseverar en el pecado. No podemos seguir en el pecado. Debemos salir del pecado. De todos los pecados que hemos descrito, los respetables, los que nos menciona Gálatas, las angustias, el estrés, el amor al dinero, las malas relaciones, todo esto es pecado. Y entonces dice el apóstol, en ninguna manera. Y él da el argumento. ¿El por qué es el argumento? ¿Por qué? Porque hemos muerto al pecado. Esa es una verdad eterna del evangelio. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. ¿Por qué? Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? ¿Cómo viviremos aún en él? Dice ahí el versículo 2. Un creyente, un cristiano, un evangélico que ha venido en arrepentimiento y fe, una persona que ha decidido poner su confianza en los pies, poner su confianza en Jesucristo el Señor, no puede vivir en el pecado. ¿Por qué? Porque él ha muerto al pecado. Y esta palabra muerte se va a mencionar en esos 6 versículos. ¿Y qué significa que ha muerto al pecado? Significa que el pecado ha desaparecido de la vida del creyente. Significa que el pecado ya no hace presencia en la vida del creyente. Que el cristiano el pecado lo tiene erradicado. Hace muchos años atrás se nos mostraba en televisión cómo se erradicaban las matas de amapola en muchas hectáreas de las tierras colombianas. ¿Cómo? Arrancando la mata. Arrancando la mata. Y había un comercial en televisión acerca de la mata que mata. El pecado mata, amados hermanos. Y cual planta de amapola hay que arrancarlo, sacarlo. No podemos convivir porque no podemos perseverar en el pecado. Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde en ninguna manera, dice el apóstol. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? ¿Cómo puede ser cristiano y convivir con el pecado? ¿Cómo puede ser cristiano y tener comunión por el pecado? La Biblia nos deja abiertamente y nos dice, no hay ninguna comunión entre la luz y las tinieblas. No se dan la mano, todo lo contrario, son diametralmente opuestas. Son opuestas, amados hermanos. Y lo que nos dice el versículo 2 es porque ya no vivimos en el pecado. Ya no vivimos en el pecado. La palabra que se usa ahí para vivir es un verbo primitivo y es la palabra sao, con Z, sao, que es la descripción de la palabra vida, la vida que viene de Dios, que es Zoé. Si nosotros andamos en vida nueva, y hemos sido regenerados, hemos sido justificados, o sea, somos justos, pues lo que es inmediato a ello es que no vivimos en el pecado. Y eso entonces nos lleva al segundo parámetro que nos muestra el apóstol en este texto.
¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? Versículo 3. Y aquí viene, ¿o no sabéis? Y es una pregunta, ¿no conoce? Y esta pregunta sí que es seria, porque nos está hablando de nuestro conocimiento por las Escrituras. ¿Qué sabemos de las Escrituras? ¿Ustedes saben qué es lo que ofende tanto a Dios? Que no lo puede soportar, que no lo puede tolerar. ¿No sabéis? El pecado ofende a Dios en su gran magnitud y así en su mínima sencillez, en la pequeñez del pecado. Todo le es ofensivo, todo, amados hermanos. Todo lo que se llame pecado, llámelo como usted lo llame, le ofende a Dios. Es como tomar estiércol y arrojárselo en la cara a Dios. Eso es pecado. Y hay una máxima en toda la Biblia. Y hay un atributo de Dios que se manifiesta gloriosamente en toda la Biblia. Y es la santidad de Dios. Dios es santo. Los levitas llevaban un eslogan aquí en sus frentes, un letrero, un mensaje. Y decía, santidad a Jehová. La Biblia nos dice que en el Nuevo Testamento y en esta dispensación gloriosa de la gracia de Dios, nosotros somos ese real sacerdocio. Y aunque no tenemos el letrero aquí que dice santidad a Jehová, nuestro corazón debe estar adornado con ese letrero, santidad a Jehová. Y esa palabra santidad significa ser separados. Esa palabra santidad nos quiere hablar y nos quiere decir que nosotros somos diferentes, somos distintos y hacemos todas las cosas conforme a la voluntad del Señor. ¿No sabéis esto? ¿No sabéis? Dice, ¿no sabéis? ¿Acaso no sabéis o no sabéis? Pues hermanos, estamos dando la enseñanza para que usted lo sepa. Que la iglesia debe venir a santidad y la iglesia debe amar la santidad. Y como dijo Thomas Brooks, no hay mayor canción para los oyentes de una congregación que se hable de santidad. ¿No sabéis esto? ¿No sabéis esto? ¿Acaso no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús? Y ese es un argumento serio que da el apóstol. Dice, hemos sido bautizados. Y aquí la palabra griega que se usa para bautizar es la palabra griega baptizo. Y en este contexto, bautizo significa plenamente. Plenamente. Porque la palabra bautizo o las palabras en el idioma griego solo dicen la idea que quiere decir en ese contexto. Esta palabra plenamente no aplica para otro contexto. Bautizo significa estar plenamente. Y nos dice la Biblia, ¿no sabéis que todos los que hemos sido bautizados, los que vivimos a plenitud con Cristo, los que somos plenos en Cristo, los que estamos en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte? Si nosotros hemos nacido de nuevo, si nosotros hemos sido bautizados en su muerte, significa que por la fe nosotros también participamos de su muerte. Si nosotros, amados hermanos, por la gracia de Dios, la gracia del Evangelio, nos llamamos cristianos, entonces eso significa morir. Ser cristiano igual morir. Ser cristiano igual morir. ¿Morir a qué? Al pecado. Y ahí es donde nosotros nos hacemos bolas. Porque es donde no queremos morir. Ahí es donde nos volvemos y nos hacemos nudos. Porque no nos queremos morir. El apóstol Pablo dice, hagan morir todo lo terrenal en sus vidas.
Él no dijo, déjenlos agonizando. Él no dijo, déjenlos ahí como que ya están listos para, perdónenme la metáfora, colgar ahí los guayos. No, él dijo, hagan morir todo lo terrenal, que mueran ustedes. Porque nosotros somos bautizados en Cristo Jesús y somos bautizados para muerte. Dice el versículo 3, ¿no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Somos bautizados para muerte, amados hermanos. Y eso tiene una consecuencia muy maravillosa. Versículo 4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte. ¿Qué es lo que se está sepultando entonces de nosotros? ¿Qué es lo que hay que enterrar? ¿Qué es lo que hay que llevar a la tumba? ¿O qué fue mejor, lo que Cristo se llevó a la tumba? Esa vieja naturaleza, el cuerpo de muerte. Ese cuerpo de muerte es el que ahora, por la fe en Cristo Jesús, es llevado a la tumba. Ese cuerpo, esa carne, como popularmente decimos en la iglesia del Señor, ese cuerpo fue sepultado para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Es decir, que ese cuerpo ahora está ¿en dónde? Enterrado. Su cuerpo, su vieja naturaleza, su naturaleza caída, su naturaleza adámica, esa naturaleza ahora está enterrada. Y si está enterrada, ¿usted por qué la quiere revivir? Por eso la pregunta es, ¿perseveraremos en el pecado? ¿Perseveraremos en el pecado, amados hermanos? ¿Qué dice el apóstol? En ninguna manera, porque esa naturaleza, ¿en dónde está? Está enterrada. Ese cuerpo de pecado está ¿qué? Enterrado. La naturaleza adámica está enterrada. ¿Perseveraremos en el pecado? En ninguna manera, porque hemos sido bautizados en su muerte. Usted ahora es partícipe de la muerte de Cristo Jesús. El apóstol Pablo, que escribe una carta parecida a los romanos, dice estas palabras: ya no vivo yo, mas ahora Cristo vive en mí, y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Y qué significa eso? Que usted ya no vive, o sea, usted ya está muerto. Usted está muerto. Y esa es una verdad eterna del Evangelio. Versículo 5. Porque si fuimos plantados, ¿sabe esa palabra plantados a qué hace referencia? En el monte Calvario y en el monte Gólgota se colocaba un hueco donde se introducía la cruz. Eso tenía algunos metros, no sé cuánta profundidad, pero ahí se plantaba la cruz. ¿Para qué? Para que no se moviera y mucho menos el crucificado se fuera a caer. Pues usted ahí estuvo plantado. Usted estuvo ahí crucificado. Ahí su naturaleza estuvo puesta. Junto con Jesús, ahí estabas tú. Ahí fuiste plantado, dice, porque fuimos plantados juntamente con Él. Es decir, que mientras estaban crucificando a Jesús, mientras estaba allí en la cruz del Calvario, esa naturaleza caída, esa naturaleza adámica, esa naturaleza perversa, malévola que nosotros tenemos, también estaba siendo crucificada allí con Cristo Jesús. ¿Y sabe por qué podemos creer a ello? Por la fe que Dios nos da. De lo contrario no pudiéramos creer a ello. Porque es por la fe que creemos que nuestra naturaleza caída, pecaminosa,
Esa naturaleza mala que tenemos está ¿en dónde? En la cruz del Calvario. Fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de, otra vez se repite la palabra, muerte. Así también lo seremos en el día de la resurrección. ¿Me he hecho entender hasta aquí, amados hermanos? Entonces viene la pregunta, ¿cómo vamos a resucitar? ¿Tendrá usted esa misma cara? La respuesta es sí. ¿Tendrá usted ese mismo cuerpo? Sí. ¿Tendrá usted la misma estatura? Sí. ¿Tendrá su mismo cabello? Sí. Y la Biblia no nos deja eso en duda. Y quiero que entonces miremos la primera carta a los Corintios, capítulo 15. Y nos va a decir en el capítulo 15, primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 14. Si Cristo no resucitó de los muertos, vana entonces es nuestra fe. Y si nosotros no creemos que Cristo resucitó, entonces nosotros tampoco resucitaremos. Y seremos los más dignos de lástima y los más dignos de conmiseración. Es decir, que el cristianismo y lo que creemos no tiene ningún sentido. Y en este capítulo 15 de la carta a los Corintios, el apóstol desde el versículo 41 nos presenta una serie de comparaciones y nos dice cómo será la resurrección de los creyentes. Y entonces nos dice, una es la gloria del sol y otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una es así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Eso significa que esa naturaleza que nosotros teníamos ha sido sepultada. Y eso, y perdónenme la expresión, hermanos, pero se lo voy a decir claramente, esa naturaleza podrida que fue sepultada, esa naturaleza un día será cambiada, será transformada, pero en este momento está sepultada, está en la tumba. Dice así, así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en incorrupción, resucitará en incorrupción. O sea, lo que es corrupto, lo que está podrido, un día se levantará de forma no podrida, incorrupta. Fue sepultada en deshonra, un día resucitará en gloria. Fue sepultada en debilidad, resucitará en poder. De esta manera resucitarán los hijos de Dios. En el versículo 50, el apóstol termina la enseñanza diciendo, he aquí, versículo 51, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Y a la final trompeta que se tocará, los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Al hilar la enseñanza y llevar el hilo conductor, hermanos, tenemos gran esperanza, porque esta naturaleza caída está sepultada, pero esta naturaleza un día se levantará. Cuando nosotros fuimos a las aguas, no sé si ustedes se acuerdan, el día que a usted lo bautizaron, ¿qué hacían con usted? El agua representa como una especie de tumba, ¿verdad? Donde ustedes lo acuestan, pero también que lo levantan. Eso es lo que significa el bautismo. Significa, lo sumergen y se levanta. Está haciendo una semblanza, una ilustración de lo que es la resurrección. Usted se ha muerto en forma ¿qué? Corruptible, y ahora un día se levantará en forma incorruptible y será transformado. Esta naturaleza será cambiada.
La palabra griega aquí es metamorfó, o sea, cambio total. Entonces, amados hermanos, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque usted está sepultado y un día resucitará. Versículo 5 de la carta a los Romanos, ya lo hemos dicho, porque fuimos plantados con Él en semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Versículo 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, yo lo tengo subrayado aquí, nuestro viejo hombre, la vieja naturaleza, ¿cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Cómo dice su Biblia? Fue crucificada. Fue crucificado juntamente con Él, es decir, con Cristo, para que el cuerpo del pecado sea ¿qué? Destruido. El cuerpo del pecado sea destruido. Y eso nos lleva a entender algo importante, que esa naturaleza está destruida, amados hermanos. Esa vieja naturaleza está destruida. Este viejo hombre fue crucificado. Este cuerpo de pecado está destruido. Y dice el versículo, de manera que podemos concluir que ya no servimos más al pecado. No servimos al pecado. El apóstol Pablo en este capítulo 6 nos va a hablar de la ley del pecado. Ustedes han escuchado la vieja expresión del cristianismo mal interpretado que dice, no estamos bajo la ley sino bajo la gracia. ¿A cuál ley se refiere? Mire, el apóstol Pablo usa 3 formas de ley acá. ¿Cuáles son? La ley de Dios y la ley de ¿qué? Del pecado. ¿A qué se refiere él cuando dice no estamos bajo la ley? ¿A cuál ley? A la ley del pecado, esa es la ley. Y muchos se han desviado diciendo que ya no estamos bajo la ley sino bajo la gracia. Por supuesto que no estamos bajo la ley, pero ¿cuál ley? La ley del pecado. O sea, la ley ya no ejerce dominio sobre mi vida. La ley ya no ejerce dominio sobre lo que soy, sino que ahora quien gobierna y quien dirige mi vida ya no es el pecado, porque el pecado ha sido erradicado, hemos muerto al pecado. ¿Cómo viviremos en él? Dice el apóstol. Sin embargo, muchos, para deslegitimar la importancia y el valor de la ley mosaica o la ley de Sinaí, que es antes de Sinaí, después de Sinaí, deslegitimar esto no es otra cosa sino que acomodar el cristianismo a situaciones perversas de los corazones de quien predican tal verdad, que no es verdad, que es una gran contradicción, porque nosotros sí estamos bajo la ley moral de Dios y debemos vivir conforme a la ley de Dios y debemos cumplir la ley de Dios. Bajo lo que no estamos es la ley de ¿qué? Del pecado, amados hermanos. Eso debe ser muy claro para nosotros. Dice el versículo 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Por eso la iglesia ama la santidad. Por eso la iglesia también debe aborrecer el pecado. Y usted debe aborrecer el pecado así como Dios lo aborrece. Porque el pecado te aleja de Dios. El pecado te aparta de Dios. El pecado, al hacer presencia en nuestra vida, lo que hace es alejarnos de Dios. Lo dije antes. ¿Qué hacer entonces, amados hermanos? ¿Qué debemos hacer? Si hemos muerto al pecado, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos entonces? Y viene una pregunta, ¿por qué a veces pecamos? ¿Por qué a veces fallamos a Dios? Esa es una pregunta que muchos nos hacemos. Si entonces he muerto al pecado y ya no vivo, o el pecado ya no vive en mí, entonces ¿por qué me equivoco? Anote esta cita, amados hermanos. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 13.
no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que Él dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. ¿Cuál es la salida que Dios nos da a esto que llamamos tentación? ¿Cuál es la salida que Dios nos da a esas fallas y a esas equivocaciones que nosotros presentamos en nuestra vida? Eso que nos compunge y que sabemos que Dios de alguna manera está obrando en nosotros, porque nos redarguye por medio de su Espíritu y nos dice: mire, has pecado. ¿Cuál es la salida que Dios nos da? Y entonces, hermanos, yo quiero proponerle 4 salidas. Número 1, no te alejes de la palabra de Dios. No te alejes de la Biblia. Léela, medita en ella. El Salmo 1 dice: bienaventurado el varón que medita en la ley de Jehová, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado a las corrientes de las aguas, que da fruto en todo tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. Medita en las páginas de la Biblia. No estamos hablando de quién se lee la Biblia cuántas veces en el año. No, amados hermanos, léela. Léela, estúdiala, pregunta, indaga. Indaga a los hermanos de la iglesia, haz una llamada. Esa es la salida que Dios nos da. Por una sencilla razón, amados hermanos, porque yo creo fielmente en la suficiencia de las Escrituras. Creo fielmente en el poder de la palabra de Dios. Creo en lo que la palabra de Dios puede hacer. El mundo, el cielo y todo lo que se hizo con el poder de la palabra de Dios. Jehová dijo y se hizo. Dios dijo: sea la luz, y la luz fue hecha. El Señor dijo: sean las grandes lumbreras. Todo se hizo con el poder de la palabra. La palabra del Señor es suficiente. En el nombre de mi Señor Jesucristo, no te alejes de la Biblia. Léela, estúdiala, por amor de Dios, estúdiala. No te alejes de la palabra del Señor. No te alejes de las sagradas Escrituras. Son suficientes. No se requiere de más. Y esa es una muy buena salida, la mejor salida. La segunda salida que el Señor nos da es: amados hermanos, no dejemos de orar. No dejes de orar. Ora en todo tiempo, orando sin cesar. Romanos 12:9 dice: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Hay que orar, amados hermanos. En todo tiempo ora. Cuando puedas, ora. Tercera salida que el Señor nos da. Los pecados son muchos, ocultos, nos dice el Salmo 19:12. Pero debo confiar en que Dios está obrando. Un cuarto aspecto, amados hermanos, es congrégate. Hebreos 10:25 dice el escritor a Hebreos, dice la Biblia así, Hebreos 10:25: no dejes de congregarte, como algunos lo tienen por costumbre. La iglesia, al igual que muchos aspectos de la gracia de Dios, la iglesia es un medio de santidad. Nunca vemos la iglesia como un medio de santidad. Y la Biblia nos dice y nos amonesta diciendo: no deje de congregarse, no deje de asistir a la congregación, como algunos lo tienen por maña, por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Chévere que el Señor nos sorprenda en su venida, congregándonos juntos como hermanos. Como dice el Salmo 133, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos
y en armonía. Qué chévere que el Señor encuentre su iglesia unida, junta. Dejar de congregarse es una muy mala decisión que los cristianos toman. Esa es una pésima decisión. No debiera ser así. Es porque no tienen claro que la iglesia es un medio para la santificación. No debe ser así. Quiero entonces terminar con algunas aplicaciones con respecto al pasaje acerca de la santidad. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? La primera aplicación, queridos hermanos, es con base en lo que hemos dicho. La gracia de Dios no es licencia para pecar. Dice, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera. Todo lo contrario. La gracia de Dios nos muestra quiénes somos como pecadores. Y es esa misma gracia de Dios que nos lleva a buscar a un Salvador, como lo hizo Isaías en el capítulo 6. Cuando murió el rey Usías, Isaías está frente a un trono alto, grande y sublime, y le fue revelado Cristo Jesús. Y él lo que dijo es: ay de mí, que siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de gente pecadora, mis ojos han visto a Jehová de los ejércitos. Luego entonces, queridos hermanos, la gracia de Dios, la gracia del Señor, nos lleva a nuestra necesidad por Cristo Jesús. La segunda aplicación es que si hemos muerto al pecado, no debemos vivir conforme al pecado. Si hemos muerto al pecado, no debemos seguir viviendo en el pecado. En ninguna manera. Tercera aplicación. Al estar unidos a Cristo, participamos de su muerte. Queridos hermanos, la santificación consiste en todos los días morir. ¿Morir a qué? A los deseos, antojos y pecados de esta vida. Aún los pecados con los cuales convivimos. La angustia, el estrés, la desconfianza, las malas relaciones, los malos hábitos, la gula. Hay gente que le gusta vivir comiendo, no le digo la otra palabra, pero a toda hora tienen que estar comiendo, todo el tiempo tienen que estar comiendo. No es malo comer, lo pecaminoso es comer de gula, comer de demás. Todo eso es pecado. Queridos hermanos, al estar unidos a Cristo, estamos llamados, como bien nos lo dice el versículo 6, la parte final, estamos llamados a una nueva vida. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, he aquí todas son hechas nuevas. Nuevas. Estamos llamados a vivir a una vida nueva. Al estar unidos a Cristo en su muerte, querido hermano, un día tú resucitarás. Un día resucitarás para nunca jamás volver a morir. Nunca volverás a morir, porque sorbida es la muerte en victoria. Por la crucifixión de Cristo, esta naturaleza pecaminosa perdió todo poder y esta naturaleza está sepultada. Por la fe lo creemos, por la fe que Dios nos ha dado, este cuerpo, esta naturaleza adámica perdió todo poder y está allí. Y finalmente, amados hermanos, no somos esclavos del pecado. El pecado no tiene por qué gobernar nuestra vida. El pecado no tiene por qué hacer presencia en nuestra vida. Hace año y medio atrás pude observar una película. El título de la película se llama 127 horas. ¿Alguien la ha visto? 127 horas se llama la película. Es una película entre drama y suspenso, protagonizada por James Franco.
Este film está basado en una historia real de un señor llamado Aaron Rolson. Es algo así como un aventurero que le gusta ir de montaña en montaña. Y este escalador estadounidense, un día en una de sus excursiones, cae a un hueco. Y mientras está cayendo a un hueco, también comienzan a caer unas rocas y una roca le comprime el brazo. Y dura mucho tiempo tratando de sacar el brazo, pero la roca es muy pesada y se está filmando y todo lo demás, pero no puede. Y cuando comienza a pasar el tiempo, la mano comienza a gangrenarse, porque le comprime, la mano está rota. Y ¿usted sabe qué es la gangrena? ¿Sí? Es la descomposición de la piel y va comiendo y va ¿qué? Avanzando. Y según la película, lo que se nos muestra es que él tiene que tomar una decisión. ¿Qué decisión tiene que tomar? Cortar lo que ya está ¿qué? Muerto. Lo que ya está muerto. Si tú eres un creyente, tienes que tomar una decisión. El Señor dijo, si tu mano derecha te es ocasión de caer, ¿qué debes hacer? Corte. Si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo. Porque es mejor entrar tuerto al reino de los cielos que entrar completo al infierno. Es mejor entrar manco al reino de los cielos y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. ¿Perseveraremos en el pecado o lo vamos a cortar? Finalmente, amados hermanos, si uno de nuestros miembros de nuestra congregación que hace presencia acá vive en pecado, la congregación, por más que prediquemos y por más que enseñemos la Biblia, será tropiezo para que la iglesia avance. Algo que le he pedido al Señor con mi corazón y con mi vida es también ver su gloria. Y Dios se manifiesta donde hay también santidad. La santidad es el ornamento que resalta y que alumbra la gracia que tiene un cristiano. Una iglesia santa es una iglesia que va en camino de perfección, que ha madurado la fe. Así que, amados hermanos, habrá cosas que según la exposición de la palabra del Señor haya que cortar de raíz. En otra ocasión hablaremos de los chismes, de la murmuración. Hablaremos de las malas palabras, aunque hoy hemos sido amonestados a ello. Pero seamos santos porque Dios es santo. Seamos santos porque Dios es santo. Así que como Pablo se dirigía a los corintios, santos y fieles en Cristo Jesús, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Diga conmigo, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Pongámonos en pie.